Petróleo, petróleo, petróleo fue el grito que se escuchó. La noche que reventó el taladro de Barroso. Ese fue el pozo que la región caminera dio renombre a Venezuela con su chorro fabuloso. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo punto de vista, donde quiera que ustedes se encuentren, a través del maravilloso mundo de las redes sociales. Simplemente, pues ahí está el canal Prensa Pedro Duarte, suscribirse y darle me gusta. Hoy haciendo un programa muy especial, por lo que significa lo que dentro de un rato voy a comentar. Un programa muy significativo y con dos extraordinarios invitados. ¿Por qué especial? Nos encontramos en Cabimas. Sabemos que el programa lo hacemos de Cabimas, pero hoy estamos en un lugar muy significativo para nosotros los cabimenses y para los venezolanos, incluso para el mundo. Estamos en la Plaza El Barroso, 14 de diciembre de 1922. Detrás de mí, allí donde está ese monumento, fue la gran explosión, el gran reventón de lo que se denominó pues el reventón del Pozo El Barroso. Y hoy estoy, bueno, imagínense, el 14 de diciembre se celebrará 100 años de ese tremendo acontecimiento que dio a conocer a Venezuela ante el mundo como potencial petrolero. Ya antes pues había reventado por allá el Sumac, en el caso del municipio de Baral, pero esto fue lo que de verdad, como dice pues uno, demostró el potencial petrolero de nuestro hermoso país, de nuestra patria, de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Hoy me encuentro con dos invitados extraordinarios. La profesora Carolina Granadillo, ya pues hemos hecho unos programas anteriormente, pues historiadora, miembro del Centro Histórico de la UNER, escritora, varias obras pues a su haber, investigadora profunda. Y luego también me acompaña nada más y nada menos que el ingeniero Alexis Arellano, un hombre que tuvo más de 40 años activo en la empresa petrolera. Ocupó todos los cargos gerenciales, más de 30 y tantos años gerenciando, incluso hasta llegar a las nóminas ya ejecutivas y dirigir proyectos como PDVSA, el proyecto PDVSA afuera, PDVSA Noruega, en este caso proyecto afuera Noruega, creo que Costa afuera Noruega, PDVSA Ecuador, PDVSA Bolivia y por supuesto todo lo que son las gerencias aquí internas. Esto, la idea de este programa es que quede de verdad para la historia y todos los que nos ven en diferentes partes de Venezuela y del mundo sepan que esta cancha, este lugar, este espacio, esta plaza, pues precisamente se construyó en el marco de lo que significa este espacio físico, donde el 14 de diciembre de 1922 pues se dio ese gran reventón. Saludo, por cierto, a Víctor Perosi, a la familia Perosi, que fue el arquitecto que pues diseñó pues esta obra y que incluso me llegó a comentar, familia gran familia, muy amigos, y llegó a comentarme que es tanto el petróleo que en aquel tiempo derramó, ya eso ahorita hablará el señor Alexis, que todavía cuando hicieron todas estas construcciones el nivel freático era tan terrible y tan fuerte en algunos lugares que todavía hay petróleo ahí abajo. Increíble. Así que bueno, yo de verdad voy a darle la palabra al ingeniero Alexis Arellano para que este modesto aporte que hacemos con todo el cariño del mundo y con todo lo que es el amor, el sentimiento cabimense, la cabimicidad que la llevamos por los poros, pues quede grabado para la historia. Este programa sencillo pero muy significativo desde dos puntos de vista: el técnico, por supuesto, con el señor Alexis Arellano, y el histórico con la profesora Carolina Jaramillo, pero a la final igualito pues las dos cosas se complementan y de una u otra forma estaremos hablando de los dos temas, bien sea con el señor Alexis o con la profesora. Voy a dejar al ingeniero Alexis y bienvenido don Alexis pues a punto de vista y comencemos. Hablemos de lo que ha significado esto y su experiencia ya como hombre pues de la empresa petrolera, de lo que ha significado el Barroso y la experiencia de usted dentro de la empresa y lo que significó el Barroso para la empresa. Bueno,
Muchas gracias, Pedro, a ti y a tu audiencia, a quienes siguen tu canal. Bueno, me va a costar un poquito desligarme de la parte histórica, Claro, porque no solamente es lo técnico, sin embargo, voy a tratar brevemente de resumir lo que fue el Barroso, lo que es el Barroso hoy, desde el punto de vista técnico. Yo comenzaría diciendo, primero el nombre. Esto eran unas lagunas que se llamaban las Barroso. De allí viene el nombre. Técnicamente, este pozo Barroso, que va a cumplir 100 años el próximo 14 de diciembre, es R4. ¿Por qué R4? Bueno, primero se perforó un pozo R1 que recibió el nombre de Santa Bárbara 1. El pozo resultó seco. Después el pozo R2, que es Santa Bárbara 2, es un pozo que produjo 250 barriles por día. Bueno, fue desechado como poco atractivo. En Venezuela tenemos pocos pozos hoy en día que produzcan 250 barriles, pero en aquella época fue considerado poco atractivo. R3 fue el pozo Barroso 1, que también resultó seco. Y R4 es este pozo, que cuando reventó aquel 14 de diciembre, lanzó al aire una cifra inimaginable hoy en día. 100.000 barriles por día. 100.000. En Venezuela no hay un campo petrolero que produzca 100.000 barriles como campo, no como pozo. Bueno, ese fue la historia de cómo se llegó al R4. El Barroso fue un pozo perforado con una cabria de madera. De esas cabrias que todavía en el lago se ven, pero de metal. Pero en aquella oportunidad el Barroso era una cabria de madera construida sobre esta localización y a percusión. Era un inmenso especie de martillo hidráulico que iba golpeando hasta que llegara a la profundidad que se quería. 500 metros más o menos, 1500 pies. El pozo se trancó. Se quedó pegada el percutor, la brecha, la barrena. Hubo que tener un técnico de Europa y unos equipos por barco para sacar ese equipo. Imagínense ustedes lo que significa que ese pozo estuvo cerrado por varios meses acumulando presión. Imagínense, no sé, una botella de cualquier producto que la agiten para que acumule presión y la mantengan así por un tiempo y después la suelten. Eso pasó en el Barroso. El pozo, cuando sacaron la barrena, se vino con aquel lodo y petróleo negro que inundó todas las calles de Cabima, todo el pueblo de Cabima. Así se abrió la visión, se abrió el gran futuro de Cabima, de Venezuela como productor de petróleo. El mundo entero quería concesiones, todas las empresas petroleras del mundo vinieron a Venezuela a solicitar una concesión para perforar. Pues con la perforación del Barroso 2 se perforaron una serie de pozos que permitió descubrir el campo Tijuana, el campo Lagunilla, el campo Bachaquero, y después de eso la proyección de esos yacimientos hacia el lago de Maracaibo, de manera que toda esta zona de la costa oriental del lago y el lago de Maracaibo como tal constituyen una especie de campo único. Todas las calles de Nueva York fueron asfaltadas con el petróleo de Cabima, el petróleo que empezó a surgir a partir del Barroso.
Técnicamente, bueno, yo te puedo decir que un pozo que se perforó a 1500 pies de profundidad, unos 500 metros, es de la época del Mioceno, crudo liviano. Livianito. De manera que, bueno, ¿qué le dejó a Cabima? Yo creo que eso se va a encargar la profesora. Pero yo quisiera decir, porque quizás algunos lo sepan y otros no, todavía en Cabima, a 100 años de aquel evento, existe la nomenclatura con la cual se identificaban las calles y avenidas que formaban las cuadrículas de los campos, no de los campos, de los campos, sí, diríamos, campos petroleros, no De los los campos lotes. como campamentos, sino los campos como producción. La F, la G, la H, la J, La L. la K, la L, R5 y la La N. 31, 32, 33, 34, 41, 42, 40 y ahí va. Fue parte de esa nomenclatura. Eran, para terminar el punto, se medía del lago en adelante, empezaban con 1, 2, 3 y 4. Después 21, 22, 23, 24. 31, 32, 33 y 34. Las calles que iban de esta manera, de 4 en 4. Era el cuadrado. Y las avenidas eran A, B, C, D, E, F. Por supuesto, la A ya no existe, la B no existe, la C no existe. Pero todavía quedan algunas como, ya dije, la F, la G, la H, la J. Eso para mí es importante porque es parte de nuestra cultura, parte de nuestra vida. La industria petrolera marcó este pueblo para toda su vida. Y quienes vivimos en Cabima, quienes nacimos en Cabima, de una u otra manera estamos conectados con la industria petrolera, aunque no seamos empleados petroleros. Bueno, gracias, Pedro. No, y quiero agregar, señor Alexis, en esto que usted está planteando, desde ese enfoque, por supuesto, resumido en cuanto a lo técnico, ¿no? Pues fue muy directo a lo que fue la forma como se trajo el petróleo. Si podemos hablar unos minuticos allí en lo que significaba económicamente, porque nosotros seguimos teniendo petróleo acá y seguimos teniendo petróleo liviano acá y tenemos puertos petroleros aquí que es la Salina, de embarque bastante importante, por cierto, de Latinoamérica, para Latinoamérica. Pero cómo era, o cómo pudiésemos hablar de nosotros desde el punto de vista de la Venezuela económica, o desde el punto del aspecto económico de la Venezuela antes y después del Barroso. Rapidito allí para escuchar su punto de vista, repito, como hombre de la empresa petrolera. Bueno, indudablemente que la industria petrolera, así de aquí, causó un impacto tremendo en la República completa. O sea, lamentablemente pasamos de ser un país agrícola a ser un país que vivía de la renta petrolera. El impacto en la zona, yo tomaría las palabras de Ali. Solo le dejaron a este pueblo lágrimas y sudor de obrero. Muy poco recibió este pueblo en particular de la industria petrolera. Muy, muy poco. Pero el país entero se vio beneficiado enormemente por una producción petrolera que nos llegó a convertir en el primer exportador de petróleo del mundo. Por muchos años fuimos el primer exportador de petróleo del planeta, por encima de Estados Unidos, Arabia, Rusia y todo. Nosotros éramos los primeros. Que no supimos o no supieron quienes manejaron este país por tantos años aprovechar para convertir, para transformar la vida de los venezolanos, la vida del país con esa riqueza, es otra cosa, pero la riqueza estaba allí. Se les puso en sus manos para que la manejara. Lo demás es historia. Bueno, lo demás es historia y decía gran líder, pues nuestro gran líder Fidel Castro, que la historia me absolverá, ¿no? Incluso hasta
hermoso libro, La historia me absolverá. La historia nos absolve para bien o para mal. Es importante, ¿no? Porque es demasiada plata, es mucho la riqueza. Voy ahora a dar pues la palabra ya a lo que es la profesora Carolina Granadillo. La profesora pues una gran amiga, muchos años, y una extraordinaria docente, historiadora, que se preocupa mucho sobre todo por la historia local. Vamos a escuchar pues lo que es el punto de vista en cuanto a este tema y a este homenaje que estamos haciendo a este pozo, estos 100 años que si Dios quiere se van a cumplir, de la profesora Carolina, en el marco pues precisamente de lo que es este Barroso. Bienvenida, profe. Bueno, gracias. Bueno, un saludo a la audiencia de este programa que es bastante visto en todas partes de Venezuela y hasta del exterior, ¿no? Contaba Pedro que está posicionado en las redes sociales en otros lugares del país y del mundo. Bueno, lo que trabajaré hoy, esa inmensa riqueza no solamente económica, sino también histórica y cultural que es la tierra del petróleo. Bueno, lo voy a tratar desde el punto de vista de la justicia histórica, porque a 100 años, como bien decía Pedro, no son cualquier cosa, y entonces en 100 años, ¿qué hemos hecho y para dónde vamos? Con ese petróleo que, como bien decían, no se ha acabado, aquí sigue existiendo petróleo y va a volver la explotación petrolera. Y yo tengo algunas teorías que las he compartido antes con ustedes y yo creo que aquí hay más petróleo que nosotros pensamos. Y que de pronto más cercano por allá para La Rita hay petróleo, porque que no puede ser que donde pasa la raya que divide los municipios hasta ahí llega el petróleo, no. Ahí hay, sabiendo cómo era la investigación sobre el petróleo y las trampas que hacían las transnacionales, pues yo creo que ahí habría que hacer otro tipo de investigaciones. Eso se lo dijo a los técnicos y alguna vez acompañado por los historiadores. En estos 100 años del Barroso, ¿qué hemos hecho? Sería bueno preguntarnos qué se ha hecho con toda la riqueza que nosotros hemos generado. Y como decía Lee, y solo nos van dejando miseria, sudor y obrero. Eso es cierto, pero relativamente cierto. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ve. Pero aquí hay una inmensa riqueza que no solamente es el petróleo, sino que es la gente. Los cabimeros no somos un pueblo ni dormido ni conforme. Es un pueblo al que para someterlo las transnacionales tuvieron que emplear toda una inteligencia. Los tanques pensantes nos pensaron y de esa manera pudieron irnos sometiendo. Las luchas que se hicieron las negaron, las invisibilizaron. Por ejemplo, como la huelga petrolera, no solamente consiguieron agua fría y un bolívar. Mentira, porque todas las escuelas petroleras no hay ninguna antes del 36, todas son post 36. ¿Por qué? Porque los obreros petroleros estaban reclamando. Entonces, a los cabimeros y con nosotros a toda Venezuela, las transnacionales se ocuparon de educarnos, nos aplicaron unas estrategias de gubernamentalidad para gobernarnos las mentes. De tal manera que no se podía invertir en el pueblo, porque ellas tenían toda una estructura montada de tal manera que los gobernantes los ponían las transnacionales. Cuando el presidente del Zulia, el gobernador del Zulia llegaba, tenía un cheque que se lo habían dado las transnacionales. Y cuando uno revisa los libros de actas del Consejo del Distrito Bolívar, allí decía, bueno, empieza la tenida y se incorpora fulano de tal porque viene llegando, porque él es trabajador de la empresa petrolera. Y el otro también era trabajador de la empresa petrolera. Es decir, que quienes nos representaban ante los organismos de gobierno eran trabajadores petroleros. Es decir, las transnacionales se pagaban y se daban el vuelto. De tal manera que eso fue una tendencia de formación política de nuestros gobernantes. Porque y es parte de lo que ha venido ocurriendo, solamente que en Cabimas ocurrió con una grosería, con una magnitud inimaginable. Así como ponían a los presidentes, pues a nosotros también nos ponían los gobernantes, pero había que someternos muy fuerte. Entonces, cuando uno revisa cómo era la estructura educativa de esta tierra, de las petroleras,
y las escuelas que no eran petroleras, pero que igualito estábamos bajo su égida con esas estrategias de biopolítica y de biopoder, nos fueron configurando para que apareciéramos como silenciados, pero resulta que en la práctica los cabimeros vamos generando una fuerza y con nosotros se inicia. Es más, es tan importante lo que ocurre que Carlos Medina, un historiador, un andino que se cabimizó, Sí. dice acá que lo que ocurre en Cabimas ocurre en el resto de Venezuela, porque nosotros fuimos refundadas desde las transnacionales. Cuando nosotros vemos el documento de las concesiones, es un documento de fundación de un lugar. Ahí dice que tienen que hacer calles, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer edificios, que tienen que trazar caminos. Es decir, otra vez, es el mismo español. Pero si la culebra es la misma, ¿quién es el mantuano hoy, verdad? Entonces, ese es un trabajo histórico que nosotros debemos hacer. Pero en este pueblo hay resistencia y hay lucha. Por eso es que es peligrosísimo ponerse a escarbar en Cabimas, porque puedes conseguir petróleo, pero te puedes conseguir un movimiento que no te va a permitir hacer muchas cosas. Entonces, históricamente los sistemas se han compuesto y nosotros revisamos los planes de estudio de las universidades y han ido borrando el petróleo. No hay, el petróleo no se estudia. ¿Y por qué no se puede estudiar? En la Rafael María Baral, una universidad que se funda acá en Cabimas, estamos haciendo un esfuerzo por pensarnos y se crea una carrera de licenciatura en Ciencias Sociales, donde nosotros los historiadores estamos haciendo un esfuerzo por estudiar la cultura petrolera y los hallazgos han sido importantísimos. Es tan importante lo que aquí ocurre que la primera comuna de este país se hace en Cabimas y es el Golfito. Yo siempre lo digo y es que me parece que es un hallazgo interesante, porque antes que el poder popular apareciera, antes que los teorizaran o intentaran teorizarlo, un poquito de la teoría que existe, ya se había hecho realidad en Cabimas. Y yo me encargué de construir una teoría que explique el poder popular desde acá. Y no es casual que ocurre, porque los pueblos generan unas estrategias libertarias. Mientras más sometidos, más libertarios son. Entonces nosotros tenemos esa dualidad. Nosotros tenemos unos extremadamente sometidos que nacieron aquí, pero que niegan que nacieron acá porque les da vergüenza. Pero hay otro grupo que nace acá y está dispuesto a estudiar y a trabajar por esta Cabima. Entonces, bueno, en ese esfuerzo que hace Pedro, que estamos haciendo, que nos decía Alexis, que está construyendo unos cuentos. ¿Y unos cuentos de qué? Los cuentos tienen una importancia histórica porque el poder del relato, tal como dice Selvi, que es tan importante porque lo que no se cuenta no existe, se borra. Entonces, las narrativas son peligrosas. Entonces es tan difícil que nosotros lo que escribimos salga, porque es peligroso. Entonces, mire, que no escribe, no, si escribimos y si nos pensamos. Mira, aquí está, uno de los tantos libros del profesor Carlos Medina. Aquí está, Vivencias en 3 tiempos en la costa oriental. Aquí podemos de Martiniano Sánchez. Él andaba por allí con su maletín vendiendo. Yo le rindo homenaje en este momento a Martiniano Sánchez porque hizo su esfuerzo. Él lo publicaba, lo vendía, él hacía todo, lo escribía. Murió su hija, por cierto. Sí, aquí tenemos otro de Rodolfo Quintero con la cultura del petróleo. Interesante también. Hacia el rescate de nuestro petróleo, eso es Jesús Faría, Radamés Larrazaba y Eduardo Gallegos Mancera, interesantísimo. Aquí tenemos otra, Historia Local de Cabimas, de Adán González. Aquí tenemos otras, Memoria de un Cabimero, de Eudomario Castillo Clavel. Mire, esto es una joya. ¿Por qué? Porque Eudomario Castillo Clavel, que es descendiente de los ateros de este sitio, de Cabimas, cuenta aquí cómo los robaron las transnacionales. Y como el pueblo no tiene un documento de cómo demostrar la propiedad, entonces lo fueron robando, así como robaron las transnacionales a todo el pueblo de Cabimas. Nos robaron, eso no hay otra palabra. Entonces, ¿cómo es que yo tengo una tierra y de la noche a la mañana no es mía? Aquí tenemos
a este libro de 5 plazas dentro de un complejo patrimonial de Javier Fernández. Mira, esto es un personaje. Javier, hay que hacerle justicia a Javier. Javier Fernández es un lingüista prestado a la historia, pero como historió a Cabima. No en balde el teatro de Cabima lleva muy acertadamente el nombre de Javier Fernández. El que conoce a Cabima, yo creo que se quitaría el sombrero para que siga llamándose Javier Fernández. Así es. Profe, y quiero decir también que, para darle la palabra nuevamente al señor Alexis, el señor Alexis también ha escrito, ¿no? 3 libros desde el punto de vista técnico y 3 también ya desde el punto de vista ya de técnico en materia petrolera, pero también técnico y sobre lenguaje, etcétera, pero también ha escrito los otros, pues de usted tengo como 2, ¿no? En esto que usted dice, del esfuerzo de escribir y de dejar lo que es, pues, en todo caso, históricamente, pues, realidades. Así es. Realidades que estamos viviendo, y no se están contando mentiras, ¿entiendes? Entonces yo creo que es importante eso, hablar también incluso de Jesús Prieto Soto, ¿no? Que para descanse. Sí, necesitamos hacer bastante, pues, recolectar todo hacer un archivo de todo lo que nos hemos escrito y nos hemos pensado, y va a ver el mundo que sí nos hemos escrito y nos hemos pensado. Y bastante, solo que no es conveniente. Pensándonos, Cabima no es cualquier cosa, Cabima piensa y bastante. Así es. Ahora decir, ¿cómo ve usted y qué piensa usted de la realidad petrolera ahorita en Cabima? ¿Qué piensa usted? ¿Cuántos barcos salían allí o cuántos barcos se podían llenar en esos tiempos buenos aquí en ese puerto de La Salina? Bueno, mira, yo estoy un poco desconectado desde hace unos 3 años de la industria petrolera, pero hay dificultades, muchas dificultades. Hoy en día de La Salina sale el 10% de lo que salía unos años atrás, que recogía, en La Salina se recogía el crudo de La Rosa, de Urdaneta, y aquí en H7 el Capo Lagunilla, Tijuana. Pero la producción está muy disminuida. Hay problemas, el bloqueo es un problema terrible, un problema que no permite la reparación de muchas instalaciones. Mira, yo recuerdo que yo fui a Ecuador y llegando a Ecuador le regalamos a Ecuador 3 aviones F-16 porque no nos vendían los repuestos, no podíamos tenerlos de Ecuador, se los vendíamos, le regalamos a Ecuador 3 aviones F-16. Si eso era con los aviones, te puedes imaginar lo que pasa con la industria petrolera. Ahorita recientemente ha tenido que hacerse un convenio con los iraníes, tratando de hacer ingeniería reversa para fabricar elementos claves de la refinería y bueno, y hay que hacerlo con el resto de las instalaciones petroleras, porque los puertos de embarque, las estaciones de flujo, los patios de crudo tienen instalaciones de todo tipo, calentadores, separadores, que son elementos o componentes de tecnología norteamericana en el 99,9%, y el bloqueo nos ha hecho daño, de manera que la pelea se está dando, y bueno, esperemos los resultados, pero hay muchas dificultades. Cuando la gente exige que yo quiero aumento de sueldo, que el aumento, muchas veces no se imagina las dificultades que hay para obtener los ingresos. 99% de reducción en ingresos petroleros tuvo el país. 99%. Eso no es cualquier cosa. Para un país monoproductor. Y una de las cosas que nos tiene que llevar esto a reflexionar sobre la ley y profe, es el hecho de que en algún momento tenemos que salir, por supuesto, de la renta petrolera. Tenemos que ir caminando hacia la producción y hacia estas otras alternativas. Pero es que tendríamos que preguntarlo, ¿y con una producción a cero de qué hemos vivido? Claro. Entonces, ¿cómo hemos sobrevivido? Y si hemos sobrevivido, cambio de paradigma. Así es. Entonces, yo creo que terminaron haciéndonos un favor, porque mira, los pueblos se crecen en las dificultades. Claro. Y si no, lograron matarnos.
ya no nos van a matar, al menos de hambre no, hemos logrado sobrevivir y estamos cambiando el modelo de monoproductor. Entonces eso al final va a terminar jugando a favor de Venezuela. A lo mejor no lo veremos nosotros, pero vamos a dejarle un legado a nuestra gente. Y hay que seguirlo trabajando. David Paravicino, el Humberto Portelá, dos grandes expertos petroleros, así como tantos que hay. Yo considero al señor Alexis un experto petrolero, aunque él dentro de su humildad diga que no. Tengo suficientes razones para decirte. La razón del tiempo, el programa no nos permite a nosotros entendernos como quisiéramos. Así pero pues estamos hablando de que tenemos petróleo para más de 300 años. Es decir, lo decía el presidente Chávez, nuestro presidente Chávez, se terminará el petróleo en el mundo y quedarán 3 países con petróleo. Dentro de eso, Venezuela. Pero no podemos seguir dependiendo solamente del petróleo y por eso tenemos que reinventar. Pero tú le debes a este pueblo una entrevista, yo no sé con quién te va a entrevistar a ti, porque yo siempre me he preguntado, ¿y por qué será que nosotros petrolizamos al mundo, todas las carreteras del mundo y las carreteras nuestras no sirven? ¿Cómo es que se maneja ese ingreso y cómo es que un pueblo que da tanto no se los reinvierten de igual manera? Tenemos que entrar, usted como historiadora, Ajá. porque hemos tenido la oportunidad, yo recuerdo visitando México, que en 2 oportunidades lo he visitado casi todo, cuando uno pasa por Ciudad del Carmen, Ajá. allá en el estado de, ahorita no recuerdo, que es un estado petrolero, y usted se encuentra todos los demás estados hermosísimos, ¿no? Ajá. Bellísimo, pero cuando llega a Ciudad del Carmen, la barbaridad, el juego, el caballo, la cosa, la cuestión, la bebida, entonces tendríamos que irnos a aquel libro que habla de el nombre feo, pero es el nombre que tiene el título, La maldición de los pueblos mineros. O sea, ¿qué pasa con los pueblos mineros? Y ahí viene un tema interesantísimo que es también importante para un debate. Exacto, porque nosotros deberíamos de tener un ingreso especial. Un ingreso y un tratamiento especial. Y un tratamiento especial. Pero ¿dónde están las cosas? Bueno, pero si los judíos están reclamando que ellos tienen que indemnizarlo a Alemania porque los quemaron vivos, pues ya hace muchísimos años. Así es. Bueno, yo creo que nosotros también pudiéramos reclamar a las transnacionales que nos indemnicen, están allí, ese capital sigue vivo, no se ha muerto. Yo creo, profe, entonces que el tema, aquí llovió petróleo, todas las casas se llenaron de petróleo, los carros, y nadie pagó nada. un tema ¿Cómo es cultural eso? fuerte. Incluso Ajá. cuando uno se va incluso a la Sagrada Escritura, se va al Nuevo Testamento y se va por ejemplo, el puerto de Corinto, San Pablo en Corinto, y uno se da cuenta que ya cuando se llega a Corinto, entonces está hablando ya del desastre, de la prostitución, del puerto, al fin. Entonces siempre hay una cuestión allí ligada como con el tesoro, no debería ser. Y hay un tema fuerte allí desde el punto de vista de lo que es cultural y lo que es cambio de paradigma, ¿no? Yo pues agradezco al señor Alexis, al ingeniero Alexis, don Alexis como cariñosamente le digo, pues, el que haya apartado estos minutos pues, para hablar de el tema petrolero desde su enfoque como hombre de la empresa petrolera, desde allí viene. Y todo lo que ha ocupado dentro y fuera del país, y a la profesora Carolina por habernos acompañado también pues en este punto de vista del día de hoy, que lo dedicamos desde el corazón, desde el alma, con esa sangre cabimense que llevamos, ese sentir cabimense que tenemos, ese sentido de pertenencia que tenemos a este municipio que ha dado tanto a Venezuela y al mundo, pues dedicado precisamente a eso que tenemos ahí atrás, que es el famoso reventón del Barroso II, 14 de diciembre de 1922. Transformó la historia local, pero también la historia de Venezuela ante el mundo. Y después vino a corroborarlo ya después de tantos años, pues, lo que tiene que ver con la faja del Orinoco, que nos dice que ahí tenemos petróleo, bueno, para los nietos, tataranietos y recontataranietos. Así que bueno, que Dios permita pues, siempre dar la luz necesaria para poder distribuir toda esa riqueza fue en favor de un pueblo. Así que agradecido a ambos, que Dios nos dé vida y salud y nos veremos en otro punto de vista.